El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando un cuerpo describe una trayectoria circular alrededor de un eje de rotación con aceleración constante. En este ejemplo, los neumáticos del automóvil parten del reposo hasta alcanzar cierta velocidad angular en determinado tiempo. Mientras las llantas del vehículo sufren un desplazamiento angular θ, el vehículo se desplaza linealmente una distancia s. Los neumáticos del automóvil sufren un cambio de velocidad angular, pasan de una velocidad angular inicial a una velocidad angular final en un tiempo determinado. Este cambio de velocidad se conoce con el nombre de aceleración angular alfa. La velocidad angular de las llantas a su vez originan una velocidad tangencial en las mismas. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el neumático del automóvil y este es el eje de rotación. Vamos a elegir un punto cualquiera del exterior del neumático y vamos a suponer que este neumático gira en este sentido. Entonces vamos a elegir este punto en el borde del neumático y empieza a girar la llanta y, por ejemplo, un segundo después, su velocidad tangencial va a ser esta. La velocidad tangencial siempre va a ser perpendicular, o sea, 90 grados al radio de la trayectoria circular. A los 2 segundos se incrementa, como se incrementa la velocidad angular, también se incrementa la velocidad tangencial. Por ejemplo, a lo mejor se aumenta al doble. A los 3 segundos de estar girando, su velocidad tangencial se incrementa al triple. Pero como podemos observar, la velocidad tangencial siempre va a ser perpendicular al radio de la trayectoria circular. Ahora vamos a ver las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. La primera nos dice que velocidad angular es desplazamiento angular sobre tiempo. Velocidad angular media es velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2. Desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial más velocidad angular final por el tiempo entre 2. Aceleración angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Desplazamiento angular es velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y por último, el doble de la aceleración por el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado. Tenemos otras ecuaciones que relacionan el movimiento circular con el movimiento rectilíneo. La primera nos dice que la distancia recorrida, por ejemplo, por el automóvil va a ser igual al desplazamiento angular de sus llantas por el radio de las mismas. Pudiera ser un ejemplo. Para calcular la velocidad tangencial, multiplicamos la velocidad angular por el radio de la trayectoria circular y por último, la aceleración lineal va a ser igual a la aceleración angular por el radio de las llantas. Y recordemos, factores de conversión, una revolución es igual a 360 grados, una revolución es igual a 2 pi radianes. Pi radianes es igual a 180 grados y un radian es igual a 57.29 grados. Estos factores de conversión los vimos en otro video. En la descripción te dejo el enlace. En este caso tenemos la tabla de variables, qué significa cada símbolo. Ya no los voy a nombrar puesto que los fui nombrando en cada fórmula. Nada más ver que el desplazamiento angular, su unidad principal son los radianes. La velocidad angular, cualquiera que sea, es en radianes sobre segundo. La aceleración angular, radianes sobre segundos cuadrados. Tiempo en segundos. Distancia recorrida en metros. Velocidad lineal o tangencial en metros sobre segundo. Y la aceleración lineal o tangencial en metros sobre segundos al cuadrado. En cuanto a las primeras 4 unidades que estamos viendo aquí, son las principales para el movimiento circular, pero pudiera ser que en algún problema te pidan el desplazamiento angular
en revoluciones, entonces tendrás que hacer la conversión utilizando algunos de estos factores. Vamos a resolver algunos problemas. El primero, la llanta de una bicicleta tiene un radio de 29 centímetros y recorre 200 metros. Calcula su desplazamiento angular en radianes, en revoluciones y en grados. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos que el radio de las llantas es de 29 centímetros y que esta bicicleta va a recorrer una distancia de 200 metros. El inciso A me está pidiendo su desplazamiento angular en radianes, o sea, teta en radianes. El inciso B me pide también desplazamiento angular, pero me lo pide en revoluciones. Y el inciso C me pide también el desplazamiento angular, pero ahora en grados. Lo primero que vamos a hacer es, dado que la distancia está en metros, vamos a convertir el radio también a metros. Y entonces recordemos, 29 centímetros, su factor de conversión es que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces multiplicamos por ese factor de conversión, se cancelan centímetros en el numerador con centímetros en el denominador. Sería 29 por 1 entre 100 me da 0.29 metros. Y ahora sí, ya con esto vamos a contestar el inciso A. Para calcular el desplazamiento angular, vamos a utilizar la ecuación que relaciona desplazamiento angular con distancia, que es esta. Distancia es igual a desplazamiento angular por el radio. Vamos a despejar en este caso teta, que eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, invertimos igualdad. Desplazamiento angular por radio es igual a distancia. Entonces, R que está multiplicando pasa dividiendo y queda que teta es igual a distancia sobre el radio. Entonces, la distancia recorrida por esta bicicleta son 200 metros y el radio de sus llantas son 0.29 metros. En este caso se cancelan los metros y el desplazamiento angular son 689.65 radianes. Se eliminaron los metros. Automáticamente aparecen los radianes. Recuerda que radianes es una unidad adimensional. Entonces ya tenemos nuestro desplazamiento angular en radianes. Para el inciso B me está pidiendo el desplazamiento angular en revoluciones. Lo único que voy a hacer es convertir radianes a revoluciones, recordando que en este caso sería radianes a revoluciones. Entonces, recordando aquí este factor de conversión, que una revolución es igual a 2 pi radianes. Entonces, hacemos la conversión. 689.65 radianes, lo puedo escribir así o le puedo poner un 1 abajo para evitar confusiones y lo voy a multiplicar por este factor de conversión. Como radianes está arriba, entonces 2 pi radianes queda abajo y este factor lo escribiríamos así. Una revolución es igual a 2 pi radianes. Radianes en el numerador con radianes en el denominador se cancelan y entonces serían 689.65 por una revolución, son 689.65 revoluciones entre 2 pi. Haciendo esta división, obtenemos entonces que el desplazamiento angular es de 109.76 revoluciones. Ya tenemos entonces que si estas llantas giran 689.65 radianes, entonces están girando 109.76 revoluciones, casi 110 revoluciones. Por último, el inciso C. Ahora vamos a convertir los 689.65 radianes, pero ahora los vamos a convertir a grados. Y aquí tenemos que pi radianes es igual a 180 grados o que un radian es igual a 57.29 grados. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Yo elegí esta. Como radianes está en el numerador, pi radianes queda en el denominador y 180 grados en el numerador. Cancelamos radianes con radianes y quedaría 689.65 por 180 son 124.137 grados sobre pi. Al hacer esta división, obtenemos que el desplazamiento angular en grados es de 39.514.03 grados. Siguiente problema. Un disco parte del reposo y alcanza una velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto en 5 segundos. Calcular, inciso A,
su aceleración, inciso B, su desplazamiento angular. Entonces tenemos los siguientes datos. Este disco parte del reposo, por lo tanto su velocidad angular inicial es 0. Y va a alcanzar una velocidad angular de 1200 revoluciones por minuto. Esta sería su velocidad angular final. Esto lo realiza en un tiempo de 5 segundos. El inciso A me pregunta por la aceleración angular alfa, sería nuestra primera incógnita, y el inciso B por el desplazamiento angular teta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir la velocidad angular final a radianes sobre segundos. Recordemos que las revoluciones por minuto se escriben como revoluciones sobre minuto. Entonces serían 1200 revoluciones sobre minuto, lo vamos a pasar a radianes sobre segundo. Recordemos que una revolución es igual a 2 pi radianes. Revolución está en el numerador, entonces una revolución queda en el denominador y 2 pi radianes en el numerador. Con esto cancelamos revoluciones en el numerador con revoluciones en el denominador. Ahora, vamos a convertir los minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Minutos está en el denominador, entonces un minuto queda en el numerador y 60 segundos en el denominador. Con esto podemos cancelar los minutos y hacemos operaciones. 1200 por 2 pi radianes nos queda 7539.82 radianes. Esto lo dividimos entre 60 segundos. Haciendo la división obtenemos que la velocidad angular final es de 125.66 radianes sobre segundos. Ya podemos entonces calcular ahora el inciso A, que me está pidiendo la aceleración angular. Conozco velocidad angular inicial, velocidad angular final y el tiempo. Por lo tanto, puedo calcular la aceleración angular con esta ecuación. Aceleración angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Sustituimos entonces la velocidad angular final, son 1200 revoluciones por minuto, pero ya están convertidos, serían 125.66 radianes sobre segundos, menos la velocidad angular inicial que es 0, entre el tiempo que son 5 segundos. Dividimos 125.66 entre 5, obtenemos 25.13 radianes sobre segundos cuadrados. Es importante observar que estos segundos y estos segundos, los dos son medios, por lo tanto se multiplican, no se cancelan. Segundos por segundo son segundos cuadrados. Vamos ahora con el inciso B que me está pidiendo el desplazamiento angular. Conozco velocidad angular inicial, velocidad angular final, el tiempo y también conozco la aceleración angular. Entonces yo puedo calcular el desplazamiento angular con esta ecuación o con esta otra. Puede ser cualquiera de las dos, puesto que tengo todos los datos. Yo estoy eligiendo la primera. Desplazamiento angular es velocidad angular inicial más velocidad angular final por el tiempo sobre 2. Sustituimos los datos que tenemos. La velocidad angular inicial es 0, más la velocidad angular final, que es 125.66 radianes sobre segundos por el tiempo, que son 5 segundos, y dividido entre 2. Segundos que multiplican con segundos que dividen se cancelan y entonces serían 0 más 125.66 nos da 125.66 por 5 entre 2. Obtenemos que el desplazamiento angular de este disco es de 314.15 radianes. Último problema. De una vez vamos a obtener los datos. Las llantas de un autobús inicialmente giran a razón de 45 revoluciones por minuto, esa sería la velocidad angular inicial, recibiendo una aceleración angular constante de 15 radianes sobre segundos al cuadrado durante 10 segundos. Calcular, inciso A, el número de revoluciones de cada neumático en los 10 segundos. Al preguntarme por el número de revoluciones, me está preguntando por el desplazamiento angular teta. Inciso B, la velocidad angular final. Inciso C,
La distancia recorrida por el autobús si el radio de las llantas es de 45 centímetros. Y por último, el inciso D, la velocidad lineal o tangencial final. Ese serían nuestras incógnitas. Lo primero que vamos a hacer es convertir las revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, recordando que revoluciones por minuto son revoluciones sobre minuto. Una revolución es igual a 2pi radianes. Como revoluciones está en el numerador, ahora lo escribimos en el denominador y decimos que 2pi radianes es igual a una revolución. Revoluciones en el numerador con revoluciones en el denominador cancelamos y nos falta convertir los minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Minutos está en el denominador, entonces un minuto se escribe en el numerador y 60 segundos en el denominador. Cancelamos minutos en el denominador con minutos en el numerador. Haciendo operaciones, 45 por 2pi por 1 son 282.74 radianes, que fue la única unidad que quedó sin cancelar. Entre 1 por 60 segundos son 60 segundos. Haciendo la división de 282.74 radianes entre 60 segundos, obtenemos que la velocidad angular inicial es de 4.71 radianes sobre segundo. Ya con esto podemos calcular el inciso A, que me está pidiendo que calculemos el desplazamiento angular. Conozco velocidad angular inicial, aceleración angular y tiempo, entonces puedo ocupar esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que el desplazamiento angular es velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por el tiempo al cuadrado entre 2. Sustituimos valores. Velocidad angular inicial, 4.71 radianes sobre segundo por el tiempo, que son 10 segundos, más la aceleración angular, que es 15 radianes sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que son 10 segundos, pero hay que elevarlo al cuadrado entre 2. Segundos que dividen con segundos que multiplican se cancelan. Estos segundos cuadrados que dividen se van con estos segundos cuadrados que multiplican. Y nos queda lo siguiente. 4.71 radianes por 10 son 47.1 radianes. 15 radianes por 10 al cuadrado entre 2 nos da 750 radianes. Haciendo la suma de 47.1 más 750, tenemos un desplazamiento angular de 797.1 radianes. Nada más que el inciso A me está preguntando por número de revoluciones. Entonces vamos a convertir los radianes a revoluciones. Recordemos, una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces, 797.1 radianes lo vamos a multiplicar por este factor de conversión. Radianes está en el numerador, entonces 2pi radianes se va al denominador y una revolución al numerador. Cancelamos radianes en el numerador con radianes en el denominador y obtenemos 797.1 por una revolución, son 797.1 revoluciones, entre 1 por 2pi son 2pi. Haciendo la división de 797.1 entre 2pi, obtenemos que el desplazamiento angular es de 126.86 revoluciones. O sea, cada neumático en los 10 segundos va a girar casi 127 revoluciones, 127 vueltas completas, casi 126.86 revoluciones. El inciso B me está preguntando por la velocidad angular final. Podemos utilizar esta ecuación que nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Aquí tenemos la ecuación, sustituimos. La velocidad angular inicial son 4.71 radianes sobre segundo, más la aceleración que son 15 radianes sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 10 segundos. Entonces, aquí nos quedaría, estos segundos de aquí se van con unos de aquí abajo, ¿sí? Y nos quedan 4.71 radianes más 150 por 10 son 15 por 10 son 150 radianes sobre segundos.
Sumando 4.71 más 150, obtenemos que la velocidad angular final de las llantas es de 154.71 radianes sobre segundo. Continuamos con el problema que hemos obtenido hasta aquí. Obtuvimos en el inciso A que el desplazamiento angular era de 797.1 radianes, que convertidos a revoluciones fueron 126.86 revoluciones, que fue la respuesta del inciso A. En el inciso B obtuvimos que la velocidad angular final es de 154.71 radianes sobre segundos. Vamos a contestar el inciso C. Dice la distancia recorrida por el autobús si el radio de las llantas es de 45 centímetros. Para calcular distancia tenemos esta ecuación. Distancia es igual a desplazamiento angular por radio. Entonces, vamos a sustituir valores. Para esta ecuación, el desplazamiento angular tiene que estar en radianes, no en revoluciones. Entonces, vamos a tomar el valor que está aquí arriba. Entonces, la distancia serían 797.1 radianes por el radio. Pero el radio nos está manejando 45 centímetros. Vamos a pasarlo a metros. Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, dividimos 45 entre 100 y esto es igual a 0.45 metros. Al hacer este producto, 797.1 por 45 metros, bueno, primero que nada, los radianes automáticamente se van, dado que es una unidad adimensional y nos van a quedar metros. Haciendo la operación obtenemos que la distancia recorrida por el autobús es de 358.69 metros. Por último, el inciso D me pide la velocidad lineal o tangencial final. Bueno, para eso tenemos que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad angular sería la velocidad angular final, que fue de 154.71 radianes sobre segundo, por el radio, que nuevamente es 0.45 metros. Nuevamente los radianes se van por ser una unidad adimensional y nos quedan metros sobre segundos. 154.71 por 0.45 metros, obtenemos una velocidad lineal final de 69.62 metros sobre segundos. Bueno, con esto damos por terminado este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Gracias.